Presidente, los enemigos de este gobierno viven repitiendo como loras que el presidente de la República tiene por lo menos 50 causas judiciales abiertas. Lo que ellos no quieren que usted sepa es lo absurdas que son estas causas. Después de que usted las conozca, estamos seguros que, al igual que nosotros, pensará cómo fue que alguien pudo asignarle un número de expediente a este tipo de acusaciones que rayan en lo ridículo. Para ampliar sobre este tema, invitamos a pasar al frente al abogado José Miguel Villalobos. Y él trae un equipo, si lo quiere traer, José Miguel, es cosa suya, licenciado. Bienvenido, un abrazo. Si me permite, tal vez antes de empezar usted, don José Miguel. Perdón, presidente, tenemos un video. Ah, bueno. Y después vamos con el mensaje. Todavía mejor, dele. Atención. Queremos advertirles que durante el siguiente minuto y medio van a escuchar algunas de las acusaciones más impactantes en la historia penal del país. Siga sintonizando bajo su propio riesgo. Entre las causas abiertas que tiene el presidente Rodrigo Chávez figura una acusación de Lucas Mantillo. Si el nombre no les suena, tranquilos, a nosotros tampoco. Pero resulta que este señor denunció porque, según él, hay policías que tienen una relación con el diablo. Ojo, no el Pisuicas, sino el que tiene rato de andar en fuga, alias el diablo. De esto no hay una sola prueba, pero en todo caso, ¿qué tiene que ver el presidente con eso? Ni idea, pero igual le aceptaron la denuncia a don Mantillo. Hay otro señor de apellido Vargas que acusó al mandatario por su intención de construir ciudad-gobierno. Fíjate vos, ahora buscar el progreso del país y ahorrarle millones a los ticos se considera delito. Aunque usted no lo crea. Muchas de las denuncias se canalizan a través de dos páginas, Costa Rica Denuncia y Tico Denuncias. La primera demandó al mandatario por traición a la patria y motín, solo porque no les gusta el tono que don Rodrigo usa en las conferencias. ¿Se hace la víctima? Tan risible que incluso la fiscalía ya solicitó la desestimación. Y la página Tico Denuncias lo acusó por permitir el ingreso de militares salvadoreños sin permiso de la Asamblea Legislativa. Esos mismos salvadoreños que se ganaron el corazón de todo un pueblo porque venían armados hasta los dientes. Armados, sí, pero de buena voluntad y de amor por el prójimo. Pero como nunca falta alguien incómodo, acusaron penalmente a don Rodrigo por dejarlos entrar. Y cerramos con una de Ozuna. Y no precisamente el cantante. Alguien identificado como Reni Ozuna, de quien tenemos serias dudas sobre si existe realmente, presentó una denuncia porque, según él, el presidente Chávez amenazó al fiscal general y a Rodrigo Arias. Nos encantaría ver las pruebas. Denuncias que parecen chiste, pero que tienen asignado un expediente judicial. Juzguen ustedes, compatriotas. ¿Por dónde empezar? Primero que todo, don José Miguel Villalobos me va a representar en los procesos penales. Muchísimas gracias, don José Miguel. Es un abogado penalista y constitucionalista y un montón de cosas, muy distinguido en Costa Rica, y él amablemente aceptó representarme en la defensa de por qué yo amenacé a Carlos Díaz y a Rodrigo Arias. Antes de pasarle la palabra a don José Miguel, tengo que hacer algunas reflexiones. Estos no son demandas, no, aquí es donde don José Miguel me ha educado. Son denuncias penales de cosas que, si se me encontrase culpable, yo tendría que pasar tiempo en la cárcel. Así es. Construir ciudad-gobierno, pa' la chirola o a la reja, como hubiera dicho Tres Patines. Número 2. Ustedes van a ver las acusaciones y me van a decir si la prensa esa, esos 3 medios que ustedes dicen, que se llenan la boca diciendo presidente acumula denuncias penales, ustedes me van a decir, costarricenses, si yo debía haber perdido un nanosegundo de sueño por estas denuncias penales. Yo les cuento que no he perdido un nanosegundo de sueño por estas denuncias penales.
Tercero, Francisco Nicolás, a quien sí encontraron culpable por corrupción en la función pública y gracias a las leyes liberacionistas del derecho al olvido y todas estas cositas que le gusta a Andrea Álvarez, dice el gobierno más corrupto en la historia. Vean la mosca hablando de higiene. Ustedes me van a decir si en alguna de estas denuncias siquiera hay un aroma de corrupción. Saludos, don Francisco. El que tiene la hoja de delincuencia limpia y la saca y hace así, sí, claro, ¿por qué la tiene? Esa es otra historia. Y lo último que voy a decir es que aquí hay reporteros que les encanta ensuciar el nombre de Costa Rica. Periodistas, yo he mencionado a Álvaro Murillo muchísimas veces y a otros. Pues en el resto del mundo, cuando la fiscalía acoge una denuncia, en la mayoría de los casos que yo conozco es porque hay algún grado de mérito, hay alguna probabilidad de culpabilidad. Aquí no, aquí llega alguien con un papel, bueno, mejor me callo, aquí llega con una denuncia absolutamente absurda y claro, en mi caso con muchísimo afán, la fiscalía le pone sello, número consecutivo, etcétera, y dice, hay tantas denuncias contra el presidente. Y eso lo replican en todas partes del mundo, queriendo ensuciar, según ellos a mí, cuando en realidad a quien ensucian es al pueblo de Costa Rica. Don José Miguel, usted ha hecho un gran trabajo. El micrófono es suyo, cuéntele y si quiere lo jugamos a ping-pong, así le hago preguntas. Muy bien. Adelante, y le agradezco en el alma que haya asumido de casi que el caso de Nuremberg, en términos de gravedad de las acusaciones. Tenga la bondad. Muchas gracias, señor presidente. Un gusto saludarlo a usted, a la ciudadanía, a los miembros del gabinete ampliado, invitados. Nada más recordar, hace 22 años estaba yo exactamente en este podio despedido del Ministerio de Justicia, exactamente en el año 2002. Me trajo recuerdos estar aquí. Y es un honor representarlo, no solo como presidente, sino como Rodrigo Chávez y como amigo de décadas. Realmente cuando leí estos 50 expedientes, que me llevaron a resumirlos, todo un fascículo de estos, pensaba que era una broma la mayoría de los casos. Entonces voy a aprovechar el tiempo porque ni siquiera voy a leer todos los datos, voy a resumirlos. Empezamos con el primero y van en el orden en que me los dieron en la fiscalía. El primero es una denuncia que hizo un señor guanacasteco muy conocido en Guanacaste, se llama Frank Paniagua Mendoza, que salía mucho en algunos medios televisivos antes, ya como que dejó de salir. Él denuncia al presidente porque según él, don Rodrigo había comprado la casa o el condominio donde vive en dinero en efectivo y que había que investigar de dónde venía ese dinero en efectivo, quién va a pagar casi $1 millón, billete sobre billete. Billetillos de 5 y $10, según él. Bueno, yo creo que decía que de 20, que parecen ser los más usuales para lavar, según dicen, ¿verdad? Señor Ministro de Justicia y señor Ministro de Seguridad, son los más usuales. Bueno, la cosa es que se abrió el expediente, se hizo una investigación y se llegó a determinar, uno, que no se pagó en dinero en efectivo, sino en una transferencia bancaria de un banco de primer orden de los Estados Unidos a un banco de primer orden en Costa Rica. Segundo, que no se supo diferenciar entre lo que es de contado y en efectivo. O sea, no es que llegó con maletas de dinero, sino que se pagó por transferencia. Y tercero, que se pagaron todos los impuestos, porque hasta eso decían. Bueno, ese expediente es del año 2022. Y hasta el 22 de noviembre de este año, la Fiscalía está pidiendo que se desestime, es decir, que ya no se siga adelante esto. Pero lo más interesante es que cuando llamaron a don Frank Paniagua para que dijera qué pruebas tiene usted, ratifica la denuncia, digo, no, yo no voy a ratificar la denuncia, es que eso lo escuché por ahí y me pareció que era importante que investigaran. Desde noviembre, este caso ya la Fiscalía decidió
no sigue adelante, pero todavía aparece en la lista para hacer bulto. ¿Sigo, presidente? Dele, Vamos con el segundo. El segundo también, el perínclito abogado don Fran Paniagua Mendoza. ¿Qué significa perínclito? Perínclito don es José alguien Miguel? que se considera como muy importante. Ah. No, puede ser que lo sea, no digo que no lo sea, ¿verdad? Entonces, él copia una noticia que salió en el semanario Universidad, donde presuntamente usted, señor presidente, le estaba pagando favores a un señor que responde al nombre de Calixto Chávez en un tema relacionado con la concesión de la Sociedad Portuaria de Caldera. Porque usted dijo, después de reunirse con las cámaras empresariales, que había que resolver el problema de esa concesión. Entonces aparece una denuncia de que en realidad eso era para pagarle los favores a don Calixto, y resulta que don Calixto, un año antes de que usted asumiera, ya había dejado de tener cualquier participación en la Sociedad Portuaria de Caldera. Y el asunto sigue ahí abierto. ¿Y cuándo fue que se hizo la concesión actual a la Sociedad Portuaria de Caldera? Hace bastantes años. Yo creo que usted ni siquiera había pensado que tenía que venir a Costa Rica. No, yo viví afuera muchísimos años y ni cuenta me di. ¿Eso fue en el gobierno de quién? Me parece que fue en el de doña Laura o en el de don Oscar. En el de doña Laura, don Oscar, y yo ahora repartiendo favores. Pero vea qué interesante. Esa Sociedad Portuaria de Caldera tiene un capital dividido en 4 grupos. 19% una empresa que se llama Logística de Granos, 51% unos chilenos, no voy a decir, creo que es SAAM, 9% una señora Amparo Pinzón e hijos y un 21% una sociedad de ticos RIS. Es decir, esa sociedad en que estuvo don Calixto tiene el 19%, pero el semanario Universidad lo puso casi como que eran los dueños. Y ya don Calixto no tiene nada que ver con esa sociedad un año antes de que usted asumiera el poder. Entonces aquí hubo dos cosas. El semanario Universidad se echa otra gran mentira. Segundo, este señor don Frank se va de Huicho. Tercero, don Frank piensa que la fiscalía no lee los periódicos y les dice, vean, qué barbaridad. Y cuarto, la fiscalía la coge, la denuncia y le pone sello y hace investigaciones. Es que no debería haber ni dado un número de expediente ni abierto por una eso, causa. pero ahí está la secuencia de lo que yo llamo la ópera bufa de la fiscalía en Costa Rica. Es para hacer bulto. Para hacer bulto. Gracias. El tercero es otro señor que parece que tiene en su cuarto una pizarra donde va apuntando cheques de cuántas denuncias le hace a usted. Posiblemente quiere su minuto de gloria. Se llama Mario José Cárdenas Bolaños. ¿Quién es? Es un señor que escribió un libro de poesía ya por el 2010 y ahora se dedica a escribir denuncias contra usted. Cambió la poesía por las denuncias. Él fue fiscal general del PAC en el año 2018. Mario José Cárdenas Bolaños. Y antes de que digan... presidente, antes que me digan que es que la DIS me pasa la información, esa es información pública, ¿verdad? Porque uno nunca sabe. No, todo está ahí en la... Sí, que es que estamos investigando, ¿no? Ese señor se llama así, tiene un número de cédula y nació en tal fecha y está en el registro civil. Por lo menos ese sí firmó la denuncia. Ah, no, sí, él la firmó. Sí. Entonces él dice, investiguen esto. Y chorrea desde el nombramiento de doña Erika Nargan Encinart. ¿De quién? De doña Erika Nargan Encinart. De doña Erika nunca ha sido nombrada en ninguna parte. Ahorita no, porque además abrieron otra causa por eso. Ahorita se lo explico, eso es muy gracioso. Algo de las vacunas, de pruebas Faro. Bueno, pero resulta que la fiscalía abrió esta causa y la concentró en el decreto de la ruta del arroz. Y vea qué interesante, presidente. Ese cuestionamiento, ese decreto está en la jurisdicción contenciosa. Ahí está discutiéndose su juridicidad. ¿Cómo va a abrir una investigación por peculado, es decir, porque supuestamente es ilegal ese decreto o esos decretos, si ni siquiera el contencioso se ha pronunciado sobre su ilegalidad? No, ¿cómo es posible que le abran una causa si no se ha pronunciado la jurisdicción correspondiente sobre si el decreto es legal o no? Es para hacer bulto. De la fiscalía. Sí, de la fiscalía nuevamente. A la fiscalía le gusta hacer bulto, parece. Sí, en algunos casos y en otros no. Y en otros lo que hace es esconder debajo de la alfombra. En otros no, sí, no hay bulto. ¿Qué es lo opuesto de hacer bulto? Esconder. Vaciar el bulto. Vaciar el bulto. O esconder lo que tenía el bulto. Sí. Muy bien. En otro es muy interesante porque este número 4 no se sabe ni quién denuncia ni por qué. Entonces dicen
que usted, presidente, promulgó un decreto donde modificó el sistema de cálculo de la regla fiscal. Ahora, aquí es interesante porque no aparece ningún denunciante, entonces no sabemos ni por qué considera que eso es ilegal. Y ahí está abierto ese expediente desde 2022 y usted abre el expediente y nada más viene el decreto creo que es el 43589, viene el decreto de modificación de cálculo de la regla fiscal para que se tomara en cuenta la liquidación del presupuesto y no lo presupuestado, y no hay absolutamente nada más en el expediente. Pero ahí está haciendo bulto. Ahorita voy a buscar otro sinónimo porque puede ser cansado seguir diciendo haciendo bulto. Sí, tratando de hacer finta para que la gente se vaya de huicho, así lo diríamos en mi barrio. Eso es engañar a la gente. Aparece otro de un señor Mario José Cárdenas Bolaños, otra vez, el poeta. Y don Cárdenas dice que hay que seguir investigando toda la lista, los nombramientos y todo. Ese está quieto, ese ni siquiera ha avanzado nada desde el 2022 y ahí está haciendo bulto. El 6, otra vez don Mario José Cárdenas, o sea, es por eso yo creo que él tiene como deporte ya no escribir poesías, sino escribir denuncias. Y este era el fiscal del PAC. El fiscal general del PAC. Y don Mario Cárdenas en dice que se investigue la legalidad del aumento de salario a ministros y viceministros, que se hizo a inicio de este gobierno, pero no dice por qué considera que es ilegal, nada más dice investíguese. No sé si don Cárdenas cree que la Fiscalía ejerce un control de ética pública, de moralidad, de conveniencia, y la Fiscalía, en vez de rechazar al porta semejantes ocurrencias, le abre un número de expediente. Y voy a decir algo por una sola vez, todos estos expedientes se le ha trasladado a la Procuraduría, y la Procuraduría nombra un procurador para que se apersonen todas estas causas, y ahí están apersonados. Pero aquí hay una pregunta técnica, don José, y por eso señor. usted es muy conocido por su experiencia y conocimiento. ¿Podría la Fiscalía decir, esto es una barrabasada, no voy a gastar tiempo, papel, tiempo de procurador, tiempo del otro, simplemente porque no tiene sentido? Presidente, en una de estas causas, un fiscal, posiblemente creo que era como la número 49, casi la última, un fiscal un fiscal Carlos Ledesma, voy a decir el nombre, dijo que no se le puede estar asignando un número de expediente a cualquier denuncia hasta que primero se investigue cuál es el delito que se podría estar cometiendo y si hay elementos de juicio para ello. Y no le hicieron caso. Pero entonces, legalmente, y siguiendo el criterio de don Carlos Ledesma, una fiscalía, para usar la palabra, ¿qué palabra sin ofenderlos? Inteligente, podría decir esto es basura y a la basura. Si pueden hacerlo. Sí, una fiscalía sensata, racional, seria, objetiva, diría, don Cárdenas, usted podría darnos los elementos de juicio por los que usted considera que hay alguna ilegalidad, y mientras tanto ni siquiera le asignamos un número de expediente. Pero no, lo agarran y ya de una vez va con un número de expediente enviado a la Procuraduría y comunicado a la prensa. Exactamente, eso es lo que le iba a decir, la llamadita. Ponele que ya van por 50 y tantas para la primera página de La Nación, CR Hoy, y el encabezado de Ignacio Santos en Telenoticias. Y en malas compañías también. Bueno, yo siempre, ese es el mejor nombre que le pudieran haber puesto a ese programa. Sí, ahí acertaron. El otro, viene un señor que se llama David Alberto Zamora Imerich y denuncia al ministro Batalla, al exministro Sardín Amador y a usted, señor presidente, porque supuestamente hay unos enredos con la ruta Barranca Limonal y con el corredor vial San José San Ramón. Y resulta que uno lee la denuncia y no sale su nombre. Pero entonces, ya me la asignaron. Pero le asignaron y lo ponen a usted como imputado. Y en la denuncia no sale usted como imputado. O sea, ya ahí hay creacionismo de la Fiscalía. Es decir, interpretó que como hay una denuncia contra el exministro y el ministro actual, a usted hay que incluirlo. Sí. Y no, eso ya, por favor, eso ya es una falta de seriedad mayor que las que teníamos antes. El siguiente es interesantísimo. Nuevamente nos aporta su conocimiento el semanario Universidad, en un reportaje sobre un viaje que usted hizo a Letonia. Sí, señor. Ese es una de las denuncias más absurdas que he visto.
Resulta que lo denuncia porque usted dice, el semanario Universidad y la Fiscalía, en el inicio de la investigación, que usted engañó al país porque dijo que se iba a reunir con una persona en Europa y usted dijo que era de Letonia y no era de Letonia. Y ese error pareciera que entonces justifica abrir una causa penal porque usted, para el semanario Universidad y para la Fiscalía, usted hizo un viaje a Letonia sin tener necesidad de hacerlo a pesar de que estaba en Europa. Qué raro, porque a mí me recibieron fue una visita de Estado, ¿verdad? Y porque le echó leche al café Chávez en Letonia, a la reja de Arias Tres Patines. Siga, perdón. Es que, presidente, que me hace mucha gracia. Es que esto es demasiado ridículo y yo me excuso que esté gastando el tiempo del país y de todos los que están aquí, pero es que creo que es importante que el país se entere de esto. Y ese es el mismo semanario Universidad que financiamos con el FES que le regalaron Liberación Nacional y los dos diputados del PUSC, y creo que se gastan 2.500, 2.800 millones de colones al año publicando ese tipo de noticias, ¿no? Habría que preguntar si en la, Yo creo que sí. sin la ayuda de la Universidad de Costa Rica el semanario podría funcionar. Pero no lo sé. A eso lo financia el FES. No, lo financia el FES, no, lo financia usted en su casa. Pero qué dicha que denuncien que me equivoqué de la nacionalidad de alguien. La siguiente aparece un señor ministro, el ministro Tattenbach, aquí apareció porque un distinguido ciudadano, más bien ciudadano no, creo que es residente guanacasteco, muy conocido allá por las playas, que se llama Gad Amit, amigo de andar haciendo alborotos constantemente, pero eso es su derecho, viene y denuncia al ministro Tattenbach, no al presidente. Y dice, el señor ministro está violando la ley de aguas porque la forma en que está calculando el pago de las concesiones no es lo que dice la ley de aguas. ¿Y qué tiene que ver el presidente? El señor ministro Tattenbach le contesta y le contesta correctamente, pero como Gad Amit mandó copia al despacho presidencial, dice que el presidente ha incumplido sus deberes porque no le ha dicho a Tattenbach que le dé la razón. Seguimos, yo creo que perder el tiempo haciendo algún comentario de semejante mamarracho jurídico. El siguiente es uno de los que se ha hecho más alboroto, es el caso Bulgarelli, Sinart y la asignación de publicidad. Eso es una denuncia que hizo el Frente Amplio, haciéndose eco de todo aquel caso de la exministra Navarro que grababa conversaciones telefónicas y luego las hacía pasar, y entonces ahí no sabemos cuál es el delito. O sea, porque supuestamente lo que dice es que le dieron una licitación a Bulgarelli, no sabemos si legal o ilegalmente, y ahí está el expediente lleno de copias de todos los medios de comunicación. Pero no fue que el BCE fue el que dio el contrato. Sí, pero doña Patricia Navarro dice, en sus opiniones cargadas de falsedad, que usted le dio orden al BESI de que contrataran a Bulgarelli. Entonces yo le voy a dar orden a JP Morgan, el banco más grande del mundo, creo, y Citibank. Le voy a dar una orden de que compren la deuda de Costa Rica a mitad de precio. Es decir, que nos regalen tasa de interés porque yo tengo ese nivel de poder. Presidente, es que es realmente increíble que con el solo dicho de una persona, evidentemente molesta porque la despidieron, entonces ella puede lanzar cualquier tipo de lodo a cualquier persona y abren una causa con el solo dicho de ella. No, pero eso yo, como usted dice, lo que es verdaderamente ridículo es que Ariel Robles y los fueron todos los del Frente Amplio. Es la fracción. Esos diputados que se llaman, que representan a un segmento de la población del pueblo de Costa Rica en el Congreso, hayan tenido el tiempo y la falta de inteligencia o de conocimiento para trasladar una demanda, una denuncia de ese tipo. Pero bueno, ahí están. Eso sí lo quieren hacer por hacer bulto. Eso sí, no todos. Sí, para decir, el gobierno más corrupto de la historia. El siguiente aparece don Nogui, que no lo veo, no sé si vino hoy. Don Nogui aparece ya en la siguiente, porque es una denuncia del SINAME, que es un sindicato del sector médico, por el tema del pago de la deuda del Estado con la Caja. Y aquí yo voy a aprovechar porque la propia denuncia cita el voto de aquel famoso contencioso de Villalta con la Caja, y el voto de ese contencioso, que es el voto 115 de 2015, dice:
para que se condena al gobierno y se le obliga para que de forma consensuada entre el gobierno y la caja adopten una metodología que les permita determinar el monto que debe el gobierno a la caja. Y pues resulta que los sindicatos médicos han leído ese voto como que la caja es la que unilateralmente debe decir cuánto es el monto, cuando el voto lo que dice, y estoy leyéndolo literal, de forma consensuada adopten una metodología que les permita determinar el monto. Y entonces ni siquiera el voto del contencioso les da la razón. Y denunciado usted y don Nogui porque no han aceptado los montos que la caja antes decía que le debía. Y dígame una cosa, don José, ¿y no habría que ir al Congreso a aprobar un presupuesto que desfinancie al resto del gobierno? Policía, educación pública, infraestructura, IMAS, etcétera, para hacerle un paguito a la caja del monto que según la caja le debemos. Entonces, no quebrar el funcionamiento del aparato gubernamental es un delito penal de acuerdo a SINAME, el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas, de ahí, y ya vemos por dónde vienen los intereses. Págueme a mí, aunque colapse el resto del mundo. Pero es que además, si usted, bueno, usted no, si el gobierno le paga a la caja lo que la caja dice sin haber consensuado el monto, se está violando el voto del contencioso. Y ahora nos aparece en el siguiente otro perínclito ciudadano que responde al nombre de José Eduardo Vargas Rivera. Ese señor se distingue porque inicia siempre yo, José Eduardo Vargas Rivera, exfundador del Partido Progreso Social Democrático. ¿Cuál partido es ese? No sé, tampoco viene al caso. Pero bueno, lo que interesa es que él pareciera que así se identifica, no se identifica como, no sé, vecino de tal lugar, es fundador de ese partido. Bueno, pero es que es demasiado risible. Ahí también denuncia a don Franz Tattenbach, porque dice que los denuncia porque ustedes no hacen nada con crucitas. Esa es la denuncia, nada más. Denuncio al ministro Tattenbach y al presidente de la República porque no hacen nada con crucitas. Ese tiene solicitud de desestimación. Yo creo que no merece comentario. Sí, el siguiente, nuevamente, don Vargas Rivera, el mismo señor exfundador del partido ese. Este es increíble. Yo tuve que leerlo como 3 veces. Resulta que la causa penal es porque usted desconvocó unos proyectos de seguridad ciudadana el 22 de noviembre del año 23. O sea, por desconvocar, que es retirar de conocimiento de la Asamblea proyectos de seguridad ciudadana, van y lo denuncian penalmente y la Fiscalía abre un expediente y lo trasladan a la Procuraduría y la Procuraduría nombra un procurador a cargo, pero... ¿Cuándo fue que nombraron a Carlos Díaz? ¿Alguien se acuerda? Octubre del 22. Sí. Y esa... Es de noviembre del 23. Cuando abren el caso. Sí. O sea que don Carlos tuvo que haber firmado que sí. Sí, claro. Todo esto lo firma don Carlos. Solo una no, que es donde lo acusan a usted de haberlo amenazado a él. Bueno. Ahorita llegamos a eso. Pero entonces don Carlos está endosando todas estas cosas diciendo, ábrale, porque retiró leyes de seguridad el 23 de noviembre. ¿Pero qué tiene eso de delito? Y eso fue cuando yo le dije eso fue allá en, ¿cómo se llama? Guásimo de Limón, cuando yo dije, le ordeno a la ministra que retire esto. Vaya delito penal que cometí. Es increíble. Don Carlos, gracias por darle trabajo a sus fiscales.